En esta oportunidad voy a explicar el circuito equivalente de Thevenin y Norton. ¿Qué me indica acá? Bueno, en un circuito lineal con respecto a dos terminales se puede reemplazar por su circuito equivalente de Thevenin, que consiste en una resistencia en serie con una fuente de tensión, llamada resistencia Thevenin y voltaje Thevenin respectivamente. ¿Y por qué estos dos circuitos son equivalentes? Ya que no modifican tanto el voltaje como la corriente que generan una carga, es el mismo. Bien, acá también, por ejemplo, vemos acá un circuito dividido con respecto a dos terminales A y B, un circuito A y un circuito B. El circuito A se reemplaza por su equivalente Thevenin y el circuito B se mantiene intacto. Me indica que acá la carga puede ser un resistor u otro circuito, ¿no? Como este ejemplo. Bien, ¿qué pasa cuando se tiene fuentes dependientes? Cuando eso ocurre hay que tener un poco de cuidado, ya que lo que me indica o lo que me sugiere es que al momento de dividir el circuito con respecto a dos terminales, en este caso el circuito A, voy a reemplazar su equivalente Thevenin, ¿no? Y digamos que el circuito A contiene fuentes dependientes, tanto dichas fuentes como sus variables de control tienen que estar en un mismo circuito, como me indica acá. ¿Por qué esto es importante? Ya que si están en otro circuito, no se podría analizar o se podría determinar el equivalente Thevenin. Por ejemplo, acá me indica que no habrá manera de analizar el circuito final, ya que la cantidad controladora se perdería. Recuerda que la variable de control de una fuente dependiente puede ser corriente o voltaje, y estas se tienen que encontrar en un mismo circuito que su fuente dependiente. Para entenderlo mejor, vamos a explicar con algunos ejemplos. Bien, comencemos. Acá tenemos un circuito donde acá está una fuente dependiente de corriente cuyo variable de control es I sub X, y su variable de control se ubica en la corriente a través de esta rama. En este caso la variable de control es corriente. Bien, si yo quisiera hallar el equivalente Thevenin entre estos dos puntos A y B, el circuito se divide en dos partes. Uno en un circuito A y otro en un circuito B. Entonces, si yo quisiera hallar el equivalente Thevenin del circuito A con respecto a estos dos terminales A y B, no se podría. ¿Por qué? Porque la variable de control, tanto su variable de control como la fuente dependiente, se ubican en diferentes circuitos. Es decir, lo correcto es que se ubiquen en un mismo circuito. Entonces, no se puede determinar el equivalente Thevenin entre A y B. Entonces, en ese caso, lo único que se puede hacer es, si nosotros queremos determinar el equivalente Thevenin, sería con respecto a estos puntos A y B. Ahí sí, porque el circuito que se genera con respecto a la izquierda de estos terminales sería el circuito A y lo que resta sería el circuito B. De esta forma sí estaría correcto, ya que tanto la variable de control como la fuente dependiente sí se ubican en un mismo circuito. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasaría si me piden determinar el equivalente Thevenin entre los terminales de esta resistencia? ¿Se puede o no se puede? Bien, vamos a analizar. Si nosotros aislamos, obviamente se genera dos circuitos. Este resistor formaría un circuito y la porción restante formaría otro circuito de la siguiente manera, quedando así. Entonces, aislando el circuito
me quedaría de esta forma con respecto al resistor de 7 kiloohmios. Pero recuerda, por definición, tanto la variable de control, que es I sub X, como la fuente dependiente tienen que estar en un mismo circuito. Es decir, dentro de este circuito que he generado, tiene que estar su variable de control de esta fuente independiente, ya que si no, no se podría determinar el equivalente Thevenin. Pero aparentemente esta corriente le pertenece a esta resistencia, ¿no? Aparentemente digo porque no es así. Lo que representa esta variable de control simplemente es la corriente que pasa a través de esta rama entre A y B. Por lo tanto, es la corriente que pasa a través de esta rama. Con respecto a estos dos terminales, y ojo, y de esa manera recién ahí tanto la variable de control como su fuente dependiente están en un mismo circuito, y el resistor aislado que forma otro circuito, pero es una de las formas donde tanto la variable de control como su fuente dependiente, en este caso de tensión, se encuentran en un mismo circuito. Pasamos a nuestro último ejemplo. Digamos me pide determinar las dos terminales A y B. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir en dos circuitos con respecto a la resistencia y la porción restante, generándome así la siguiente forma. Entonces, esto es uno de los circuitos formados. Pero acá tengo fuentes dependientes, donde la variable de control es voltaje y se tiene que encontrar en este circuito. Aparentemente, cuando yo aislé este resistor, estoy aislando también la variable de control, pero no es cierto, porque la variable de control simplemente me indica que es el voltaje entre estos dos terminales. Entonces, al momento de aislar, simplemente la variable de control me indica que es el voltaje entre estas dos terminales. Y de esa manera, tanto la variable de control como la fuente dependiente permanecen en un mismo circuito. En este caso sería circuito A y este resistor aislado sería circuito B. Entonces, ahora sí se podría determinar su equivalente Thevenin. ¿Cómo se calcula la tensión Thevenin? El valor de esta fuente de tensión. Bien, me dice que V sub T es la tensión de circuito abierto en las terminales. Bien, ¿qué significa circuito abierto? Significa que nosotros vamos a retirar la carga con respecto a los dos terminales. Entonces se retira la carga y eso sería el concepto de circuito abierto. Y a partir de ahí se hay el voltaje entre estas dos terminales. Y ese voltaje es el valor de voltaje Thevenin. Recuerda, una propiedad de este circuito abierto es que al momento de retirar la carga, la corriente que fluye a través de A y B es cero. Es decir, no hay corriente. Claro, porque está vacío, pues no puede fluir corriente. Entonces, es una de las características importantes en esta condición. Entonces, como sabemos, todo circuito lineal con respecto a dos terminales se puede reemplazar por su equivalente Thevenin entre las terminales A y B de la siguiente forma. Una vez que se retira la carga, el voltaje entre estas dos terminales es el voltaje Thevenin. Pero como dije al principio, una de las características es que por acá no fluye corriente, es decir, la corriente acá es cero. Por lo tanto, acá el voltaje es 0 voltios también. En otras palabras, este resistor se retira. No afecta en nada. Y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje entre estas dos terminales tiene la siguiente polaridad: positiva arriba y negativa abajo. Es muy importante esta polaridad, ya que siempre una fuente de tensión tiene dos polaridades y hay que tener mucho cuidado. Es decir, arriba le colocas positivo
y abajo negativo. Entre las terminales A y B. Cuando eso pasa, la fuente de tensión que vas a colocar al momento de su equivalente Thevenin va a ser con esta polaridad también. Eso sería en forma vertical, por alguna manera decirlo. Cuando se tiene en forma horizontal, a la izquierda siempre va a ir positivo y a la derecha negativo. Y ahí se determinaría el voltaje Thevenin. Y su equivalente sería de esta manera. La resistencia Thevenin es otro de los parámetros que se necesita determinar al momento de utilizar el circuito equivalente de Thevenin. Bien, por definición me indica que la resistencia Thevenin es la resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan en el circuito. Eso es muy importante. En otras palabras, se determina el equivalente Thevenin cuando el circuito está muerto o inactivo. Es decir, acá hay una gráfica y me indica que es la resistencia equivalente entre A y B cuando todas las fuentes independientes iguales a cero. ¿Esto qué significa cuando las fuentes están inactivas o iguales a cero? Recuerda por el tema de superposición, que también tengo un video donde lo explico. Ahí indico mejor cuando una fuente es inactiva. Bien, cuando se habla específicamente de una fuente de voltaje independiente, cuando esta está inactiva se representa por un cortocircuito. Y cuando hablamos que una fuente de corriente está inactiva, esta se representa por un circuito abierto. Y recuerda que las fuentes de corriente y de voltaje dependientes se mantienen intactos, no se tocan. Entonces, recuerda, todo circuito lineal se puede reemplazar entre sus terminales A y B por su equivalente Thevenin. Pero cuando este circuito se apaga, es decir, todas las fuentes independientes se desactivan, la resistencia equivalente entre las terminales A y B es igual a la resistencia Thevenin. Y claro, y eso se comprueba con su equivalente Thevenin. Si este equivalente Thevenin, que representa el circuito, yo lo desactivo, es decir, lo apago, sus fuentes independientes se desactivan y en este caso solo tiene una fuente de tensión. Cuando se desactiva, se representa esto por un cortocircuito. Y la resistencia equivalente entre las terminales A y B simplemente sería igual a la resistencia Thevenin. Uno de los casos para determinar la resistencia Thevenin es cuando el circuito solo contiene fuentes independientes. En ese caso, cuando hacemos un circuito muerto o generamos un circuito muerto, haciendo que las fuentes de tensión a corto y las fuentes de corriente a circuito abierto, el circuito se reduce a una red puramente resistiva. Y en este caso, para hallar la resistencia equivalente que corresponde a la resistencia Thevenin, simplemente se halla combinando resistores en serie y en paralelo. Una de las observaciones que vi al momento de resolver circuitos son dos casos. Cuando se encuentra un resistor en paralelo con un cortocircuito, ese resistor no participa en la resistencia equivalente. Es decir, este resistor se retira y quedaría de la siguiente forma. Y también un resistor en serie con un circuito abierto. Yo le llamo un resistor al aire, ya que uno de sus extremos está conectado mientras el otro extremo está
al aire libre, o sea, no está conectado a ningún otro elemento. En ese caso, este resistor tampoco no participa en la resistencia equivalente y se tiene que retirar, quedando de la siguiente forma. Una de las cosas que he observado también es que cuando se reduce el circuito a un circuito muerto, es decir, las fuentes independientes inactivas, claro, se reduce a una red puramente resistiva, pero muchas veces esos resistores no se pueden combinar en serie y en paralelo para hallar la resistencia equivalente. Entonces, una alternativa es, claro, se usa la transformación delta estrella para que tú puedas determinar o se adapte el circuito para que se pueda combinar los resistores en serie y en paralelo, ¿no? Para mí ese método es un poco, o sea, no lo uso. Yo utilizo otro método que también he explicado en el canal, donde estaba específicamente en el tema de análisis de malla por inspección, donde nosotros sabemos que esta resistencia se va a representar por una resistencia equivalente entre estos dos puntos. Sí o sí va a tener una resistencia equivalente. Entonces, ¿qué pasa si yo excito la entrada con una fuente de tensión? Esto me genera una corriente. Y aplicando la ley de Ohm se llega a la fórmula de que la resistencia equivalente es igual al recíproco de esta corriente. Entonces, de la misma manera, volvemos al circuito original, aplicamos una fuente de tensión, por análisis de malla, por inspección se determina este valor de I sub P, y la resistencia equivalente es el recíproco de ese valor. Personalmente yo lo hago de esa manera y para mí es mucho más fácil y rápido.